Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, queridas hermanas. Bienvenidas hoy a nuestra entrega del día lunes, que hablamos acerca de la vida de algunos de los mensajeros, profetas de Allah subhanahu wa ta'ala a la humanidad. Inshallah, damos inicio enseguida. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyid al-Mursalin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Habíamos visto el lunes pasado la vida de Nuh alayhi salam, que vino después de Adam, después de Shit, después de Idris. Y hoy, inshallah, vamos a ver la vida de Hud. Hud y el pueblo al que él fue enviado. Y el pueblo de Hud se llama el pueblo de Ad. En árabe Ad quiere decir el que vuelve, el que regresó. Quiere decir que el pueblo de Hud era el pueblo con el cual la vida volvió a funcionar después del diluvio que hubo en el tiempo de Nuh alayhi salam. Entonces eso quiere decir el nombre de este pueblo, Ad, ¿no? ¿Dónde estaban ellos ubicados? Ellos estaban ubicados al sur de lo que hoy es Arabia Saudita, en un lugar que se llama Yemen, o donde es hoy día Yemen, cerca de Hadramaut. Hadramaut es del área donde ellos vivían y se llama Al-Ahqaf, esa área, Al-Ahqaf, y la traducción de Al-Ahqaf quiere decir las dunas del desierto. Cuando decimos dunas, entendemos que son unas montañas hechas de arena que se van formando conforme sopla el viento en el desierto. Se van formando este tipo de montañas que son cambiantes, obviamente, según sopla el viento. Entonces, una montañita, una duna, no podemos decir montaña, una duna de desierto cambia su fisonomía constantemente conforme sopla el viento de la derecha, de la izquierda, del sur, del norte, de donde sea. Entonces esa área se llama hoy Al-Ahqaf, quedó con el nombre de Al-Ahqaf, porque este pueblo fue enterrado bajo la arena del desierto, ¿no? Ahora, ¿quiénes eran ellos? Este pueblo, ¿cómo eran? Dice Allah subhanahu wa ta'ala que era un pueblo وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً. Quiere decir que físicamente ellos eran gigantes, literal, gigantes, muchísimo más grandes que el común denominador de lo que hoy somos las personas. Incluso de la gente que vivía en ese entonces. Había mencionado en la historia de Adam alayhi salam que cuando Allah creó a Adam y las primeras generaciones que habitaron la tierra eran físicamente bien altos, gigantes de tamaño y vivían muchísimo tiempo. Y vemos que Ad está también casi al inicio de la creación, no tanto, ¿no? Porque ya vino después, este pueblo viene después de Nuh alayhi salam. Entonces, ellos tenían un incremento en su, digamos, físico, eran gigantes, y no solamente que físicamente eran grandes, Allah subhanahu wa ta'ala les había dado una fuerza física bastante prominente, ¿no? Eran poderosos. También Allah habla de ellos, les describe, dice
Amaddakum bi an'am, o sea, les dio a ellos riqueza ganadera, ¿no? Entonces, tenían fuerza física como individuos y como sociedad. Les había dado riqueza ganadera, dice Wabanin, quiere decir que tenían muchos hijos, lo que hoy día vendríamos a decir una fuerza laboral, o sea, una mano de obra, o sea, tenían gente, muchas personas que Allah les dotó para que sirvan, ¿no? Y les dio Jannat. Jannat, que quiere decir, vendría a ser en términos actuales, agricultura. Les dio riqueza en la agricultura. Wa'uyun, quiere decir recursos de agua. Entonces, fíjense en las bondades que Allah subhanahu wa ta'ala había dotado a este pueblo de Ad. Fuerza física, estatura descomunal, o sea, tenían una estatura descomunal, temidos por sus enemigos, por su tamaño, por la fuerza física, les hizo poderosos, les dio riqueza ganadera, recursos de agricultura, recursos humanos y recursos de agua. O sea, si ustedes analizan, hermanas, esto es o sea, cualquier pueblo, cualquier persona le gustaría tener todas estas riquezas, estos recursos que Allah subhanahu wa ta'ala les había dado. Pero ellos, a pesar de estas bondades que Allah les dotó, cayeron en lo que se llama el despilfarro. Cuando hay exceso de bondades, exceso de recursos, a veces las personas se corrompen, ¿no? Por el exceso que tienen de riqueza. Y eso se puede ver incluso con mucha facilidad hoy en día. Las personas que tienen riqueza son un buen porcentaje, no vamos a decir todos, porque obviamente hay excepciones y hay gente con mucho dinero que hace mucho bien y son gente temerosa de Allah. Pero en un alto porcentaje se puede ver que son personas que caen en lo que se llama el despilfarro de los recursos que Allah les dio. Entonces ya no saben qué hacer con tanta riqueza, malgastan esos recursos en cosas superfluas, en vanidades, ¿no? Como hoy día, por ejemplo, hay personas que tienen tanto dinero que mandan a confeccionar carros de oro macizo. Ya no saben qué hacer con tanta riqueza, ¿no? Entonces mandan a hacer este tipo de cosas, carros de oro macizo. Imagínense, subhanallah. O sea, ya la extravagancia, caen en lo que se llama la extravagancia. Y cuando caen en este tipo de cosas, viene acompañado a esto otro mal, que es la arrogancia y el orgullo, ¿no? Y se creen poderosos y se creen inalcanzables y que ellos, en pocas palabras, están sobre la gente, y eso fue el caso de este pueblo de Ad. Como característica de ellos fue algo característica, digamos, es que construían sus casas en las montañas rocosas. Entonces ellos esculpían sus casas, sus viviendas del diario en las montañas. Luego, como si eso ya no fuese poco, ya ellos también construían palacios en los valles. Entonces ellos estaban en una montaña, ¿no? Para poder entender físicamente dónde ellos vivían, estaban en unas montañas y construyeron
a sus casas en la roca sólida de la montaña, esculpiendo la roca y construyendo sus habitaciones, sus viviendas ahí para protegerse, ¿no? Para protegerse de cualquier eventualidad que pueda haber. No hace mucho había pasado el diluvio y había la gente muerto, hundida en el agua, entonces ellos construían sus viviendas en lugares altos y pensaban que les va, o sea, ¿qué nos puede pasar aquí? Absolutamente nada, estamos protegidos, ¿no? Y otra de sus características era que Allah dice, وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. Y cuando ustedes tienen que ajustar cuentas con sus enemigos, exageran en su castigo o en tomar revancha, eran exagerados en tomar cuentas con sus enemigos, ¿ya? Allah subhanahu wa ta'ala les describe a ellos como Ad Iram Dhat al-Imad, quiere decir el pueblo de Ad, que tenía unas altas construcciones que nunca antes, jamás, nadie había construido algo similar, ¿no? Entonces, en pocas palabras, nadie era como ellos. Nadie había tenido el avance de la civilización que Allah les permitió a ellos tener. Entonces, como ya cayeron en la arrogancia, en la exageración y conjuntamente a eso cometieron el pecado del politeísmo, cayeron en la idolatría, tenían sus propios ídolos, estatuas, imágenes a las que ellos rendían culto, pedían favores y hacían todo tipo de shirk, todo tipo de politeísmo, ¿no? Entonces, si nosotros comparamos así un poquito a lo que hoy en día la humanidad ha llegado, vemos que también hoy ciertas civilizaciones construyen altos edificios, algo descomunal, ¿no es cierto? Y hay una competencia en la construcción de altos edificios y de paso se ha dicho, es parte de lo que vivimos hoy, señales del fin del mundo, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no llegará la hora hasta que los campesinos descalzos no compitan por la construcción de altos edificios. Y esto se refiere a los pueblos árabes que eran nómadas, eran campesinos, eran ganaderos, trabajaban la tierra y sin embargo un día Allah subhanahu wa ta'ala les dio las riquezas del petróleo y de pronto esas áreas que eran totalmente desérticas y la gente vivía en cosas muy sencillas. De pronto, hoy en día ustedes pueden ver los altísimos edificios que se construyen. Y en el mundo entero también se ve esta característica y también se ve la arrogancia y el orgullo y la corrupción que hay hoy en día en esta civilización contemporánea. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala cuando habla de estas son ayat que fueron reveladas al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que por ende él hablaba a su pueblo de aquel entonces y a nosotros que hemos venido después, que los quraishíes mequinenses se creían fuertes, eran también muy respetados. Sin embargo, Allah cita estas historias para hacerles caer en cuenta de que hubieron civilizaciones muchísimo más avanzadas y muchísimo más fuertes que lo que eran los árabes y lo que hoy nosotros creemos estar en la cumbre de la civilización. Sin embargo, Allah dice que dotó de recursos a otros pueblos y otras naciones anteriores a nosotros que nosotros ni siquiera nos podemos
imaginar, y sin embargo, debido a su desobediencia y su testarudez ante el mandato de Allah, fueron exterminados. Entonces, en estas circunstancias que ellos caían en la idolatría, el politeísmo y todos estos pecados horribles que hemos hablado, Allah subhanahu wa ta'ala escoge de entre el pueblo de Ad a un joven que se llamaba Hud. No tenemos la mención de Hud en la Biblia, por ende no hay el nombre de Hud, no hay en español o en latín o está mencionado, simplemente le conocemos como Hud y nada más. Entonces Hud fue enviado a este pueblo y él, antes de ser escogido por Allah, le veían a él como, digamos, un ejemplo. Y eso es algo característica de los mensajeros y los profetas. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también fue conocido por su rectitud y su honorabilidad y su veracidad. Y lo mismo Hud y lo mismo todos los profetas que Allah escoge de un pueblo tiene características bastante buenas que llaman, digamos, es como la carta de presentación que los mensajeros tienen para sus pueblos. Entonces, hermanas, lo que voy a citar inmediatamente después son los diálogos que se dan entre Hud y su pueblo. Porque en estos diálogos que Allah subhanahu wa ta'ala menciona en muchísimas partes del Corán, la historia de Hud está mencionada múltiples veces en diferentes partes, en diferentes suras, siempre sacamos una enseñanza de ese diálogo. En los diálogos, Allah subhanahu wa ta'ala deja claro los preceptos que nos debe llegar a nosotros, el ejemplo, el conocimiento y lo que nosotros también debemos poner en práctica, ¿ya? Dice Allah, y recuerda cuando fue enviado a Ad a su hermano Hud. O sea, Allah habla aquí y da la característica de hermandad a Hud para su pueblo. No es que era hermano físico consanguíneo, sino que era uno de ellos. Se refiere que Allah escoge a uno de ellos y fue, dice, a amonestar a su pueblo en Al-Ahqaf, en estos lugares. ¿Y cuál fue la primera amonestación que él hace? Dice, Allah ta'budu illallah, no adoren a nada más que no sea Allah. Entonces la primera llamado, el primer dictamen de Allah para el pueblo de Ad es el monoteísmo, adorar a un solo Dios. Lo mismo que hacen exactamente todos, sin excepción, de los mensajeros y profetas que fueron enviados. Luego, en estas ayat, Hud les dice, temo por ustedes que les acontezca un castigo severo. En un gran día que les acontecerá un castigo severo, ¿ya? Entonces, aquí Allah está dándonos a entender que Hud utiliza, como es uno de ellos, como es un hermano de ellos, trae primero cariño, ¿no? Es cariño con su pueblo. Segundo, una preocupación por cada uno de los componentes de ese pueblo. Y les hace la invitación a adorar a un solo Dios, pero la respuesta que él obtiene es, sea que tú nos aconsejes o dejes de aconsejarnos, nosotros no
vamos a creer en ti, porque estas son historias y leyendas de nuestros ancestros. Y eso también, esta justificación, esta respuesta, también dan otros pueblos a sus mensajeros, ¿no? Y les dicen, estas son leyendas. Lo que tú vienes a hablar de un solo Dios y adorar a un solo creador y dejar a nuestros ídolos, estos son leyendas, leyendas de los pueblos ancestrales, ¿no? Entonces, la respuesta o la justificación que ellos dan, dicen, nosotros encontramos a nuestros padres y a nuestros ancestros adorando a estos ídolos. Y aquí, hermanas, vamos a hacer una pausa y una explicación sobre esta característica que es imitación, taqlid, imitación, que tienen ciertas personas y ciertos pueblos, ¿no? De imitar lo que antes la gente hacía. ¿Y por qué se da esta característica de la imitación? La persona que quiere imitar es una persona que no quiere hacer funcionar su raciocinio, ni tampoco quiere molestarse en la búsqueda de la verdad. Entonces, aquí vemos que hay un factor de comodidad, ¿no? Hay un factor de comodidad de las personas que solo quieren imitar. Al contrario, en vez de buscar, sigue caminando detrás de la gente que vino antes, adoptando los mismos hábitos, y sean estos hábitos intelectuales, de creencia o de actitudes, ¿no? Este problema es porque la persona quiere sentirse en una zona confortable, ¿no? En una zona confortable, sea esta zona confortable mental, psíquica o física, no quiere incomodarse con cambios que tiene que hacer al encontrar la verdad. Y que quizás el momento que encuentre la verdad se vea obligado a tomar acción de cambio en su vida personal, en sus hábitos, en su vida general, en sus relaciones con sus congéneres. Entonces, no quieren hacer ningún cambio, quieren estar en lo que conocieron. No me molesten, quiero estar en esta zona confortable, ¿no? Entonces, este es el problema de la gente que quiere imitar, ¿ya? Entonces, estos cambios que pueden traer cambios en la manera de pensar y de vivir, ¿no? Porque cuando por ejemplo, cuando ustedes entraron al Islam, alhamdulillah, tomaron la decisión de no imitar a sus ancestros, a sus familias, a su pueblo, que lo común era algo y ustedes encuentran a Allah y reconocen que Él es el Señor y a quien debemos rendir culto y obediencia, y eso trae cambios en nuestra vida. Entonces, el que imita quiere quedarse en lo que conoce. Ahora, esto nos pone ante dos situaciones. Hay personas que imitan
Y en esa imitación es algo que les da la posibilidad de dar rienda suelta a sus pasiones, a sus inclinaciones, a sus gustos, ¿no? Entonces se quedan ahí. O puede suceder otra cosa, que si es que estas imitaciones le limitan sus pasiones y sus inclinaciones, abandonan esa imitación y se van. Entonces, esto, hermanas, nos lleva a algo que es reflexionar sobre el comportamiento de las personas. Entonces, podemos encontrar que hay una persona que es racional y pensante, que se vendría a ser en esto en árabe aqil, es una persona pensante y racional, que saca sus propias conclusiones, ¿no? Entonces tenemos una categoría de una persona pensante y racional que saca sus propias conclusiones. Tenemos otro tipo de personas que son los sabios, el alem, el sabio. ¿Cuál es la diferencia entre el sabio y la persona pensante? La persona pensante saca sus propias conclusiones. El sabio, en cambio, es aquella persona que conoce las conclusiones de otros y alcanza el conocimiento que otros dejaron, compara, analiza, ¿no? Y llega, inshallah, al camino recto. Entonces, esta parte, hermanas, de la imitación que hace este pueblo de Ad y que también lo vemos nosotros hoy en día, mucha gente que nosotros hacemos dawa, les invitamos a creer en un solo Dios y dejar la idolatría, pero más pesa para ellos estar en esta zona confortable de lo que conocieron y no quieren hacer cambios en su vida, a pesar de que pueden llegar a tener el conocimiento. Aquí nos lleva a este punto a dar una explicación de qué quiere decir ignorancia, o lo que se llama en árabe jahl, como Allah dice, وَلَكِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ, sino que ustedes son un pueblo que ignoran. Entonces, aquí cabe indicar qué quiere decir ignorancia. Ignorancia, hermanas, no quiere decir, como comúnmente uno puede entender, que la persona no conozca. No quiere decir eso, ignorancia. Ignorancia, más bien, es conocer cosas que van en contra de la verdad. O sea, en otros términos, falsedad, ¿no? Entonces, la ignorancia no es no conocer la verdad. Y de esto, hermanas, también a veces encontramos gente, por ejemplo, es el típico caso de los orientalistas. ¿Quiénes son los orientalistas? Son las personas que no son musulmanas y que fueron a vivir en países musulmanes, conocieron la cultura, conocieron el Islam. Muchísimos de ellos leyeron el Corán, leyeron la Sunna de Rasul, sallallahu alayhi wa sallam. O sea, conocieron, ¿no? Conocieron. Ellos no se les puede decir ignorantes como normalmente uno utiliza esa característica. No, ellos conocieron. Pero ellos tienen un ego muy grande que les impide ver la verdad y aceptar
estar en su corazón. Entonces, para pasar al siguiente punto, el analfabeto no es lo mismo que el ignorante. Analfabeto es una persona que no sabe leer y escribir, pero puede conocer la verdad y puede seguir en el buen camino. El ignorante es aquella persona que conoce la verdad, pero prevalece para él la falsedad. Entonces, en esta característica, en esta situación, se encontraba el pueblo de Ad. Hud, alayhi salam, la paz sea con él, les dice, les amonesta muchísimo, ¿no? En muchísimas formas, maneras, momentos, lo mismo que Nuh, pero no vivió 950 años como Nuh, pero también les está invitando todo el tiempo. Y algo muy importante es que Allah le conforta también a Nuh diciéndole que él solo tiene la función de llevar el mensaje. La función de Nuh y de Hud y de Muhammad y de todos los mensajeros y Jesús y todos ellos y nosotros que ahora hacemos da'wah a la gente, nuestra función, hermanas, no es poner la guía en el corazón de la gente. Esa función es un atributo de Allah únicamente. Nosotros lo que podemos hacer es llevar el mensaje, ¿no? Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala habla en estas ayat de que Hud, lo único que él tenía que hacer es amonestar a su pueblo y llevarles el mensaje. En una de las ayat, el pueblo de Hud le dicen a Hud, lo que tú nos has traído, necesitamos un milagro, ¿no? Siempre los pueblos piden un milagro. El milagro de Hud, a diferencia de los otros milagros que hicieron otros mensajeros como Jesús, resucitó a los muertos o curó a los enfermos o a los leprosos, o en el caso del profeta Muhammad, hizo muchísimos milagros de partir la luna y hablar con los animales y también dejar el Corán, ¿no? O como el pueblo de Saleh, que inshallah esa es la clase de la próxima vez, pidieron que salga una camella de una montaña. Hud no tuvo ese tipo de milagros. Sin embargo, el milagro de Hud fue el desafío que él hizo a su pueblo. Les dijo que si ustedes quieren complotar en mi contra, comploten, maquinen, ustedes no me van a poder matar. O sea, ese fue el desafío o el milagro de Hud con su pueblo. El desafío de que por más que ese pueblo poderoso que les dijimos, todas las características al inicio de la charla que Allah les dio, poder, dinero, fuerza físicamente gigantes, Hud les desafía y les dice, fakiduni jami'an, todos ustedes comploten y maquinen y esperemos a ver qué pasa. Ustedes no van a poder conmigo. ¿Por qué dice eso Hud y de dónde nace eso? Nace de la fe certera que Hud tenía en Allah. La fe sin duda alguna de que Allah estaba protegiéndole, que Allah estaba sobre él y sobre este pueblo y que no le van a poder hacer ningún tipo de daño porque él estaba resguardado bajo la protección de Allah subhanahu wa ta'ala. Luego, hermanas, Allah, como digo, estos son muchos diálogos que se dan. Hay otro diálogo que la gente
que Allah menciona, no solo en caso de Hud, sino en muchos profetas, menciona este término, ojalá ustedes se van familiarizando, al-mala. ¿Quiénes son al-mala? Que hay en todos los pueblos, hay todavía hoy y hay en todo el tiempo, habrá todo el tiempo. Son esos grupos de líderes que están alrededor de un gobernante, ¿no? Que tienen el poder económico y tienen el poder social y que son los que rigen. Muchas veces uno piensa que un gobernante, como el caso del faraón, por ejemplo, o cualquiera, o ustedes cojan hoy ejemplos, abundan en realidad. Uno piensa que este gobernante es el que se mantiene sobre todo el pueblo con fuerza y que no hay quien le derrote. Pero en realidad él solito, esta persona solita, no puede estar sobre todo un pueblo si no tiene un grupo de gente que tienen poder y es donde él se asienta, ¿no? Entonces, normalmente, cuando viene un mensaje de Allah a través de sus mensajeros, estos grupos de líderes que están cercanos al gobierno, que se llaman al-mala, aprendan la palabra al-mala, son los que ven sus intereses en riesgo y ven sus intereses que se pueden perder y son los que en realidad hacen la guerra al cambio, hacen la guerra a la verdad, hacen la guerra a los mensajeros. Entonces, al-mala, este grupo de gente, le dicen a Hud, nosotros no vamos a abandonar a nuestros dioses, a nuestras deidades, alihatina, no vamos a dejar. Entonces, aquí una reflexión sobre este término, dioses o deidades, ¿no? El concepto, hermanas, que cuando hay alguien a quien uno adora, es en este caso Allah, Allah da un manhaj, da un método, da un código de vida. Y porque Él es Dios, porque Él es Allah, ¿no? Entonces, Él da un método de vida, un código, que nos lleva a dejar ciertas cosas malas y hacer otras cosas buenas. Entonces, la pregunta, cuando la gente se refugia en los ídolos, es ¿qué código de vida ofrecen los ídolos a los que la gente adora? No hay ninguno. Porque el código de vida solo puede provenir de Allah. Un código de vida perfecto, con mandamientos, con limitaciones. Haz, no hagas, esto es bueno para ti, esto no es bueno, ayuna, reza, no mates, no mientas, no forniques, ¿no? Este tipo de cosas, un código que solo puede venir a la perfección de un ser perfecto que es Allah. Entonces, la situación que cabe ahorita preguntarse es, estos ídolos, estas estatuas, estas imágenes, ¿qué código de vida han traído? ¿Qué han dicho a la gente que les sigue? ¿Ya? Entonces, esto es un punto de reflexión también para cuando a ustedes les toque dialogar o refutar a personas que no son creyentes y son politeístas y caen en la idolatría de adorar a imágenes, estatuas, etcétera, etcétera. ¿Ya? En otro diálogo que Hud tiene con ellos, les dice, mejor dicho, ellos le dicen, nosotros no vamos a ser resucitados. Esto es otro punto que refuta
Digamos, la gente refuta a los mensajeros y hoy también hay gente que no cree en la resurrección. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala responde a esta inquietud de la gente que dicen, bueno, nosotros vamos a morir y vamos a ser polvo y estamos descompuestos, ¿cómo es que vamos a volver a la vida? Allah pone de ejemplo la tierra después de un verano seco, donde no hay nada, llega el otoño, luego el invierno, manda Allah las lluvias y podemos ver que en una tierra seca comienzan a brotar pequeños hierbitas, unas plantas chiquitas que van un poquito verde por ahí, comienza a crecer y las lluvias siguen y esas plantas que están chiquititas comienzan, que germinaron de una semilla que estaba debajo de la tierra, eso vuelve a germinar y esa tierra que estaba muerta se llena de vida. Aquí, hermanas, una pausa para nosotros como musulmanes saber cómo es la resurrección. Inshallah, algún rato hacemos unas clases sobre la muerte, la resurrección, pero hasta que eso suceda les doy esta pequeña información ahorita. Cuando nosotros morimos y somos enterrados y algunos les queman, ¿no? Está de moda eso, la cremación, que de parto se ha dicho, eso no es islámico, no se hace eso con un cuerpo humano, sino que se le dignifica al cuerpo y se le entierra, porque venimos de la tierra y lo justo es que regresemos a la tierra. Entonces, después de un periodo X de tiempo, nuestro cuerpo se descompone totalmente, pero queda una célula madre, como en árabe se llama Ushb al-Dhanb. Es algo que no sé cómo traducirlo en español, pero podríamos decir que es como una célula madre que queda en la tumba de cada persona o donde simplemente cayeron sus cenizas, ¿no? Esta célula madre guarda la vida. Está ahí la vida, como la semilla de cualquier planta. Si ustedes tienen habas secas, garbanzos secos, cualquier semilla de cualquier tipo que ustedes quieran pensar, en esa semilla hay la vida. Está ahí guardada la vida, aunque ustedes la vean totalmente seca. Entonces lo mismo sucede en esta célula madre de cada ser humano cuando muere. Entonces, en ese estado pasamos hasta el día de la resurrección, cuando Allah manda, ya Allah dictamina que vamos a resucitar, manda unas lluvias abundantes y espesas por 40 días a la tierra. Y estas células madres en las tumbas vuelven a germinar como germina las plantas de cualquier árbol o planta que nosotros podemos imaginar. En las tumbas de cada persona se vuelve a germinar el cuerpo con el que nosotros vivimos hoy. Este cuerpo vuelve a germinar de esta célula madre con las lluvias abundantes que Allah manda, y este cuerpo vuelve a completarse exactamente como estaba en la vida, pero todavía sin alma. Entonces, cuando Allah ordena al ángel Israfil tocar el toque de la trompeta para la resurrección, es donde las almas se fusionan con el cuerpo, ¿no? Entonces el alma se fusiona con este cuerpo que ya está completo, ha germinado, ya está con vida, pero falta que entre el alma, y cuando el ángel toca la trompeta, la gente saldremos de nuestros sepulcros a la contabilización que es el día del juicio final, ¿no? Esto como una información para ustedes que es esencial conocer, saber cómo vamos a ser devueltos a la vida. Entonces,
parte de lo que el pueblo de Hud le refuta o no le cree es que le dice nosotros solo vamos a vivir esta vida y vamos a morir y no hay nada más, eso es todo. ¿Cuántas veces, hermanas, no escuchamos esos mismos argumentos con la gente que a veces está a nuestro alrededor? Y la gente dice, esta es la única vida que tengo y yo quiero vivirla, gozarla, porque esta es mi 21ª vida que tengo y no hay nada más. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala, a través de sus mensajeros y sus profetas, nos hace conocer que esta vida no solo es la única vida que tenemos, que hay una vida eterna y que más bien esta vida es un lugar simplemente de paso y de siembra para el más allá. Seguimos con los diálogos de Hud y su pueblo. Allah subhanahu wa ta'ala menciona en el Corán que les dice Hud, que les hizo a ellos وَجَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاء مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ. Dice, les hicimos a ustedes gente que heredó heredaron la vida, la tierra, después del pueblo de Nuh. Por eso sabemos, por esta aya, conocemos que el pueblo de Ad es el pueblo que heredó al pueblo de Noé, que son los primeros que habitaron después la tierra. Luego Allah subhanahu wa ta'ala menciona en la siguiente aya y que Allah les dio abundancia, que ya mencionamos, y Nuh les dice, me encomiendo a Allah, mi Señor y su Señor y el Señor de todas las cosas. Y les indica que no hay ningún ser vivo sobre la faz de la tierra que Allah subhanahu wa ta'ala no le controle, que no esté bajo el control de Allah. Por ende, sabemos que todo lo que hay en la creación, que eso ya mencionamos antes, pero recordemos otra vez, todo en la creación, hermanas, excepto los hombres y los genios, están en el Sirat al-Mustaqim, están en el camino recto, o sea, adorando a un único Dios que es Allah, y no hacen nada que fuera del control de Allah, sino simplemente están siempre en obediencia, en sumisión a Allah, en adoración a Allah, excepto los hombres y los genios a los que Allah nos dio el libre albedrío para escoger. ¿Por qué Hud les dice esto? Porque es un complemento del diálogo anterior, donde él les desafía a ellos de que por más que ustedes traten de tramar en contra mío, poniendo, por ejemplo, una cesta de serpientes para matarme o causar cualquier tipo de cosas que ustedes estén maquinando en contra mío, sepan que Allah tiene el control de todo eso, incluso de esos pequeños animales, ¿ya? Luego, él menciona en otra aya, Hud les menciona, dice, si ustedes se dan la vuelta, tawallaw, Allah utiliza este verbo en árabe, tawallaw quiere decir una persona que le escucha, luego se da la vuelta, da la espalda y se marcha, ¿no? Entonces, Hud les dice, si ustedes se dan la vuelta y se van, Allah pondrá a otras personas en vez de ustedes. Y esto es un principio, hermanas, también para ustedes, para mí, para todos los musulmanes, que Allah subhanahu wa ta'ala cuando pone a una persona, le manda, o a un grupo de personas, o a una persona individual, le manda el mensaje, le manda, a veces no solo es el mensaje, sino cualquier situación X, un trabajo, un conocimiento, ¿no? Y la persona no toma esa oportunidad, sino le da la espalda y se va. No quiere decir que la orden de Allah
no se ejecute. Se ejecutará a manos de otras personas. Ejemplo, si hay un grupo de musulmanes a los que uno les llama, les invita a hacer da'wah o les invita a colaborar con algo del Islam, la construcción de una mezquita, la fundación de una escuela, dar clases en unas charlas semanales, como esto, por ejemplo, hoy día que estamos dando, ¿no? Son oportunidades que Allah nos da. Entonces, si este grupo de personas a la que les llegó ese mensaje, les llegó esa invitación, no toman esa invitación, no hacen caso de esa invitación y se marchan, no creen que la cosa va a morir ahí. No, Allah pondrá otras personas que sí quieran trabajar en eso y sí quieran sacar adelante el Islam, sí quieran aprender, sí quieran mejorar su religión. Entonces, los que pierden son las personas que dan las espaldas al mensaje y dan las espaldas a la invitación. ¿Está claro este concepto? O sea, si uno se va, Allah pone a otra persona. Y esto también es algo que debemos saber. Nadie se muere por nadie, ¿no? Y si nosotros no estamos hoy, vendrán otras personas. Vendrán otras personas que tomarán la posta que Allah les dará esa oportunidad. Entonces, el consejo a nosotros, que estamos hoy en día con vida ante estas circunstancias, cuando Allah nos manda este tipo de oportunidades de alcanzar el conocimiento de su religión o hacer algún acto de bien por el Islam, que en realidad ese beneficio nos trae a nosotros para en esta vida y el más allá, tomémoslo, porque son oportunidades, como dice el dicho, calvas. Presentan una vez, 2 veces, pocas veces, ¿no? Entonces uno debe tomar esa oportunidad y poner en práctica y sacar provecho y sepan que en realidad los beneficiados no solamente serán la gente en general, sino ustedes mismos. Y hablo, por ejemplo, hermanas, no me gusta hablar mucho del yo, pero creo que en esta situación cabe mencionar, cuando preparo las clases para compartir con ustedes, mis queridas hermanas en el Islam, de verdad que quien más se beneficia, pienso yo, Wallahu alam, soy yo mismo, porque me toca investigar y me toca aprender y para poder llevar el mensaje, ¿no? Entonces, aprovechen estas oportunidades que Allah les da y saquen lo mejor para su mundo, su vida eterna. Ahora, sobre esto punto, hermanas, esto que cuando la gente da la espalda, hay una reflexión que es la rebeldía, tamarrut, que Allah utiliza este verbo en estas ayat. Y Hud habla, ¿no? Sobre a su pueblo, que es un pueblo que ha ejercido la rebeldía al mandato de Allah. Y es algo que se ha dado en todos los tiempos y también se da hoy. Le escuchaba a un sabio musulmán contemporáneo hablar sobre esto y él decía lo siguiente: la gente que se rebela contra el mandato de Allah, no quiero obedecer, disculpen la expresión, no me da la gana de cambiar mi vida, no quiero mejorar, no quiero asumir las responsabilidades que Allah manda, no me da la gana. Entonces, este sabio decía, si eres tan rebelde a los mandatos de Allah, ¿por qué también no te rebelas cuando te llega la muerte? ¿O por qué no te rebelas
cuando te llega una enfermedad y dices, no me da la gana de enfermarme o no me da la gana de morir. A ver, ¿por qué no te rebelas? Si tanto es tu rebeldía y tu insistencia en no acatar la orden de Allah, rebélate también ante la muerte, las enfermedades, las catástrofes, los terremotos, las situaciones incontrolables que hay, ahora el COVID, que está inundado en todo el planeta. A ver, rebélense si ustedes no quieren acatar la orden de Allah. Entonces, este sabio decía que lo que la gente se rebela es ante las situaciones que tienen el libre albedrío de escoger. Ante esas situaciones, el ser humano dice, bueno, cojo o no cojo, tomo esto, no tomo esto, creo en esto, no creo creer. En las cosas que Allah nos dio la libertad de escoger. Pero es imposible, simplemente imposible rebelarse contra el dictamen de Allah. Cuando Allah manda una cosa, no hay cómo rebelarse contra eso. Cuando Allah nos manda una enfermedad, la muerte, las desgracias, las catástrofes, no hay ser humano sobre la faz de la tierra, ni hubo ni habrá jamás quien pueda decir, me rebelo contra esto. Y por cierto, recuerdo un caso, ahorita viene a la memoria, un grupo hace muchos años estaba un río, se subía el agua del río, ¿no? Y se inundaba todo lo que había alrededor. Entonces, incluso esto pasó recién en México. Había una familia que les decían, va a venir las aguas del río y mejor desalojen su casa porque es muy fuerte las aguas. Y esta familia se rehusó a desalojar y efectivamente llegó el agua del río con todo el lodo, con toda la fuerza y simplemente murieron ahogados debajo del lodazal y la fuerza del agua. Entonces, cuando la gente se rebela, hermanas, esto es a lo que voy con este ejemplo, cuando uno se rebela a estos dictámenes de Allah subhanahu wa ta'ala, va a morir, va a caerle una desgracia encima, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, lo que la gente puede rebelarse es en lo que tiene la opción de escoger, pero no puede rebelarse contra lo que ya Allah decreta. ¿Ya? De esto también nos lleva a otro punto, que es que Allah subhanahu wa ta'ala hizo la creación y puso las normas y el sistema de que las cosas funcionen y vayan en su cauce normal, ¿no? Pero Allah subhanahu wa ta'ala no se olvidó, no se durmió, porque su característica es que Él es el eterno, el que no le acontece el sueño, y que Él es el que controla, Él es Al-Qayyum, Él es el que controla y maneja y administra todo lo que hay en la creación, lo cual nos da una paz y tranquilidad también, porque es como que Allah nos dice, duerman ustedes, que yo, Allah subhanahu wa ta'ala, está a cargo de la creación, está a cargo del universo, ¿no? Entonces eso nos da tranquilidad de que hay un creador, un administrador que está manejando todas las cosas, que está controlando todo y manteniéndole en un estado perfecto, armonioso. Luego, hermanas, después de este montón de diálogos, obviamente no he citado todos los diálogos
que se dan entre Hud y su pueblo, cuando ya la situación, ellos se insisten en no aceptar el mensaje, insisten en la desobediencia, Allah, después de que amonestó Hud, porque ese es otro concepto también, hermanas, esencial, de que Allah no castiga a un pueblo hasta que no haya amonestado a ese pueblo. Siempre, no es que un día cualquiera cae el castigo sin ton ni son. No, Allah subhanahu wa ta'ala manda amonestaciones muchas veces. Y tampoco manda el castigo a la segunda o tercera vez, sino que es después de muchas amonestaciones que Allah manda a los pueblos y a las personas. También a cada persona que está en la vida, Allah le manda amonestaciones de diferentes grados y habrá personas que reaccionen ante esas amonestaciones, las desgracias, las enfermedades, la muerte de seres queridos, pérdida de trabajo, pérdida de salud, pérdidas de cosas así. Entonces, si eso nos pasa, lo correcto es analizar y preguntarnos por qué me estará sucediendo, en dónde está mi falla, no por qué en el sentido de rebelarme ante el dictamen de Allah, de que por qué me pasa esto, no, me refiero que uno se analiza, autoanaliza. ¿Será que esta desgracia me pasó por alguna falla que hice? Entonces, y nosotros sabemos, hermanas, y no tratemos de engañarnos, aunque a veces las personas nos gusta justificar nuestros errores y no aceptar que fue un error, ¿no? Pero el musulmán sincero se hace un autoanálisis de que por qué me está sucediendo esto y lo toma como una amonestación de Allah para mejorar, ¿no? Porque ese es el concepto. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala no manda un castigo a un pueblo o a una persona, sino después de mucho tiempo y de muchos intentos de que esta persona dé un giro en su vida, haga un cambio, mejore, deje el haram, haga tauba, pida perdón a Allah, se arrepienta, enmienda, tome la rectitud como su camino. Entonces, en este caso del pueblo de Ad, después de muchas amonestaciones y muchos diálogos que se dieron, Allah mandó sobre ellos una sequía. Entonces, recuerden que una de las bondades que Allah les había dado a ellos era la abundancia de la ganadería y la agricultura, ¿no? Ellos tenían riqueza en la agricultura y Allah les mandó una sequía. Entonces, cuando llegó la sequía, las plantas y las frutas y los árboles comenzaron a secarse y ya no daban frutos y algunos se murieron, etc. No había producción y eso afecta obviamente al aspecto económico, ¿no? Entonces todo es digamos una cadena, ¿no? No hay lluvia, no hay frutos, no hay comida para los animales, no hay comida para los seres humanos, no hay para vender, se cae el sistema económico, todo es una cadena con sapiencia de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, en esa situación de sequía, un día ellos alcanzan a ver unas nubes negras que parecían cargadas de agua, como nosotros solemos ver hoy en día en los países que llueve. Hay países que no llueve mucho, pero bueno, donde llueve, vemos una nube negra, nos alegramos normalmente. A algunas personas nos gusta la lluvia y el frío, hay otras que no les gusta mucho, pero en general para el agricultor, para el ganadero, ver una nube con agua es motivo de alegría porque va a traer
comida para su ganado o para las frutas, será bueno las aguas. Entonces ellos ven esas nubes negras que venían y se ponen con mucha esperanza y felicidad. Hermanas, lo que voy a decir ahorita, por favor, no se olviden, tomen nota de lo que voy a decir. Esta fue una táctica de Allah para ellos. Sembrar una esperanza de que venía una solución al problema. Para poder entender, es como si alguien está en la cárcel, prisionero, y no hay agua, y tiene sed, y pide que le traigan agua, y el carcelero le trae un vaso de agua. Y el rato que ya está por llegar a darle el vaso, se le cae el vaso y se rompe y se riega el agua. ¿Qué es peor? ¿Es peor estar con sed y saber que no hay agua? ¿O estar con sed y ver que ya viene el agua y que ya llega la solución y de pronto esa solución ante los ojos de uno se desvanece y desaparece? ¿Qué es peor? Por supuesto, la segunda, ¿no? Por supuesto, la segunda. Porque uno ya tiene un anhelo de solución. Allah les hizo creer que les llegaba la solución a su sequía. Sin embargo, esas nubes traían un severo castigo. Traían esas nubes, hermanas, dice Allah, vientos huracanados. Viento huracanado, dice, porque les voy a explicar esto. En árabe, Allah utiliza en el Corán el término vientos en plural, riyah, como algo bueno, como algo positivo, algo optimista. Y usa el término riyah, un viento en término singular, como castigo. Le escuchaba a un sabio explicar esto, un sabio contemporáneo, sobre esta explicación, por qué cuando son vientos es bienestar y cuando es viento en singular es dolor y castigo. Él explicaba que las cosas se mantienen en equilibrio en el mundo, en el planeta, porque hay aire y hay viento por todo lado, en las 4 o 6, este, oeste, norte, sur, por arriba, por abajo, hay aire que mantiene el equilibrio, ¿no? Esas fuerzas del aire, que hay una fuerza que ejerce el aire por todo lado y causa que las cosas se mantengan en su estado normal con la que tiene que estar. Sin embargo, si es que se logra succionar el aire de un lado, por ejemplo, si succiona el aire de un lado, los otros lados colapsan porque no hay el equilibrio que le mantiene firme, ¿no? Entonces le mantiene recto, parado, ¿no? Entonces, cuando Allah manda, dice, en este caso, mandó un viento huracanado, uno. Porque para poder entender cómo fue el castigo, más o menos, imagínense ustedes un tornado. ¿Qué es un tornado, hermanas? En un tornado no son muchísimos vientos, es un viento que está girando y causa, cuando está girando, en el fondo causa un vacío, porque es un viento, ¿no?
es una sola fuerza, no son varias fuerzas, es una fuerza de un solo lado que se está dando. Entonces, a lo que gira esa fuerza única del viento, ocasiona un vacío en la mitad que por instantes, y ese vacío que ocasiona el tornado va ocasionando que arrastra los árboles, las casas, las viviendas, todo lo que va en su camino. ¿Ya? Entonces, eso es aproximadamente lo que le pasó al pueblo de Ad. Allah mandó sobre ellos un viento huracanado por 7 días y 8 noches seguidas, sin parar. Los tornados que escuchamos que a veces suceden en Estados Unidos o esos países donde es común los tornados, duran instantes, poquito, minutos es exagerado y causan un daño increíble. El viento huracanado que mandó Allah sobre ellos duró 7 días y 8 noches, seguidas sin parar. Las características de este viento, dice Rihen Sarsar. ¿Qué es Rihen Sarsar? Dice un viento huracanado que tenía un sonido altísimo, devastador y un frío tan intenso que quemaba. Entonces uno puede decir, ¿cómo un frío puede quemar? Sí quema, el frío extremo quema. Por ejemplo, si ustedes ponen en la refrigeradora, intenten, ponen una carne, un pedacito de carne que no le envuelven bien en un plástico y le sellan y le dejan con un poquito abierto o simplemente no le ponen un plástico sellado, ¿sí? Simplemente le meten la carne así. La carne se quema, o sea, tiene un aspecto como que la carne se cocinó, ¿ya? Por el exceso del frío. Entonces, este viento huracanado multiplicado por miles de veces lo que puede congelar una refrigeradora, tenía esas características. Fuerza, una fuerza increíble de movimiento, un sonido altísimo, aterrador, que cuando uno a veces solo escucha los truenos, a veces le da miedo, ¿no? Imagínense esto, y tan frío que les quemaba. Luego, hermanas, miren cómo Allah subhanahu wa ta'ala explica cómo fue el castigo. Dice, les llegó el castigo en un día, dice, fi yawmi nahs. ¿Qué es nahs? Es presagio de mala suerte. Nahas, presagio de mala suerte. Entonces Allah les dice a ellos, a este pueblo de Ad, les llegó el castigo en un día que estaba presagiado que malas cosas iba a sucederles. Y luego dice, nahsen, otra vez utiliza este término nahsen, mala suerte o mala situación, mustamer, o sea, continuo. No paraba durante todos esos días, sin un instante de descanso. Luego Allah dice, tanza'un nas. Tanza en árabe quiere decir arrancar. Dice, este viento huracanado arrancaba a la gente como que fuesen palmeras huecas, dice ellos, estas personas, recordemos que eran físicamente gigantes. Allah les arrancó con este asunto del tornado que explico, que causa un vacío y arranca las cosas, ¿no? Es como que ellos se trataban de resguardecer o esconderse, pero les alcanzaba el castigo y les arrancaba, y debido a ese sonido altísimo y el pánico
que causaba esta situación, sus corazones se cayeron o quedaron sus cuerpos huecos por dentro. ¿Ya? Por eso Allah utiliza esta explicación, A'jaz de Nakhlen Munqair, quiere decir palmeras huecas, o sea, quedaron por dentro destrozados. ¿Ya? Quedan ellos en esta situación destrozados con estos vientos huracanados que Allah manda sobre ellos, y mueren todos ellos, excepto un grupito de creyentes, quizás los que creyeron en Hud, que siempre, hermanas, encontramos que hay un grupo de creyentes. Y otra cosa, este también es un concepto muy interesante que ustedes deben tener en cuenta. Escuchen bien. Los creyentes, en un hadith, con relación a los incrédulos, es como una vaca negra o un toro negro que tiene una manchita blanca, o un toro blanco o una vaca blanca con una manchita negra, una manchita. ¿Ya? Entonces, la relación física o tangible o numeral o matemática de los creyentes con los incrédulos a lo largo de la historia, y hoy es así, siempre somos una minoría. Siempre somos una minoría. Ser una minoría no significa, bajo ningún punto de vista, que seamos perdedores, ni que estamos en una posición de debilidad. No. ¿Por qué? Porque el triunfo viene de Allah, hermanas, no viene de nosotros, no viene por nuestro número, no viene porque nosotros somos un montón. Ahora somos un montón los musulmanes en el planeta, 1.800 millones según algunas estadísticas, y estamos en una posición de debilidad, y somos un montón. ¿Por qué? Porque los creyentes verdaderos de la Umma son poquitos. Y el triunfo de Allah desciende sobre ese triunfo, sobre ese número poquito, sobre esa minoría. ¿Ya? Recordemos la historia, que ya mencioné esto en Ramadán, en la historia de Badr. Eran minoría. En el caso de Goliat y David y Goliat, la famosa historia que está en el Corán, está en la Biblia, eran minoría. Eran ejércitos de 314 personas contra, en el caso de Badr, contra 1,000. En el caso de Goliat, eran como 8,000, en un dato y en otro dato 25,000. Y ellos eran poquísimos, también eran 314. Sin embargo, uno venció a todo el ejército, que fue David. David, un muchacho adolescente, joven, venció por su fuerza, por la fuerza de la onda de la piedrita que lanzó a Goliat. No, vencieron por la gracia de Allah, que puso el temor en el corazón del ejército numeroso de Goliat. El pánico que puso en el ejército de los Quraishíes en contra de los musulmanes en Badr. Entonces, hermanas, cuando usted se sienta sola en su familia, yo soy la única musulmana, yo soy la única musulmana en la universidad, yo soy la única musulmana en el trabajo, soy la única musulmana en este medio, no hay más. O somos un poquito de musulmanes que ni siquiera las dos manos alcanzan a contar todo lo que somos. Somos poquitos. No importa. Lo importante es que usted lleve una vida de acuerdo a lo que Allah ha mandado,
porque no es su fuerza, ni la fuerza de todos los ejércitos, ni la fuerza de todo el planeta. Es la fuerza de Allah lo que nos da el triunfo, ¿no? Esto es un principio que es muy importante que ustedes tengan en cuenta en su vida y tengan fe en Allah, no es su fuerza. Usted simplemente haga las cosas bien como Allah quiere y Allah se encargará de darle el triunfo, inshallah. Entonces, miren, hermanas, para terminar este asunto de Hud, sus casas fueron desaparecidas antes de eso, o sea, ya ellos mueren y desaparecen, dice, no quedó excepto un poquito a la vista sus casas. ¿Qué eran esas casas, hermanas? Recuerden, estaban esculpidas en la montaña y en los valles estaban sus palacios y en las montañas estaban sus casas resguardadas dentro de la montaña que eran en la roca pura, ¿no? Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala, hermanas, y este es el caso casi único de estas historias donde este pueblo desapareció del mapa, literal, desapareció del mapa, porque Allah subhanahu wa ta'ala hizo caer sobre ellos las arenas del desierto y desapareció. Como dije hace un rato, las dunas del desierto. ¿Qué son las dunas? Son unas montañas de arena que se van formando con el movimiento del viento en el desierto. Entonces, una duna está hoy, mañana ya no está, porque es según cómo se movió el viento esa noche o ese día. Entonces, este pueblo de Ad, sabemos por la historia, los relatos que está en el Yemen, en Hadramaut, pero no hay un lugar visible como es, por ejemplo, las pirámides de Egipto que quedaron huella de los faraones. O lo que hay de los griegos, o lo que hay de los romanos, que eran adoradores de ídolos. También se puede ir a ver huellas romanas en algunos países, ¿ya? Queda la huella como ejemplo para nosotros, pero este pueblo no quedó ni la huella. Eso es todo por hoy, hermanas. Espero que ruego a Allah subhanahu wa ta'ala saquemos la mejor enseñanza de estas historias de los mensajeros, porque de eso se trata. Estas historias no es pasarla bonito escuchando un cuento histórico, sino que el objetivo es sacar las enseñanzas que Allah pone para beneficio de nosotros como personas y como nación del Islam. Ruego a Allah subhanahu wa ta'ala les proteja, les ayude a mejorar, nos ayude a todos a mejorar en nuestra din, nuestra religión, aprender de su mandato. Jazakumullah khair, hermanas. Inshallah estaremos viéndonos el próximo miércoles con charlas acerca de fiqh, tratados sobre temas islámicos. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.